Buenas tardes, le doy la bienvenida al ciclo de conferencias y capacitaciones en línea que el Ministerio de Economía y Finanzas desarrollan por impulsar la ejecución de las inversiones públicas y por realizar las capacidades de los operadores del Sistema Nacional de Programación Multianual de Gestión de Inversiones en los niveles de gobierno. El día de hoy se desarrolla la capacitación para la definición de las bases del concurso FI 2023-2, documentación técnica mínima obligatoria, servicios de salud básica, que tiene como objetivo orientar a las autoridades y funcionarios de las entidades para que tengan la capacidad de determinar si las inversiones registradas en el Banco de Inversiones y declaradas viables aprobadas cuentan con la documentación mínima requerida según tipo de servicio. Esta capacitación comprende una exposición y una ronda de preguntas. El día de hoy nos acompañan Melissa Castillo, secretaria técnica del FID, Cecilia Puente, coordinadora de gestión del FID, y Rosaria García, sectorista de salud, desarrollo e inclusión social. Bien, iniciamos la capacitación. Adelante, Melissa. Muchas gracias, Francis. Muy buenas tardes, señores autoridades, funcionarios que nos acompañan el día de hoy en esta importante capacitación. Bueno, como ya se ha mencionado, hoy día estamos continuando con este ciclo de difusión de las bases del concurso FIT 2023. El día de hoy vamos a presentar justamente las bases y documentación técnica mínima obligatoria para el servicio de salud básica. En una primera sección vamos a ver la parte introductoria del FIT, que es el FIT, cómo está organizado, de servicios priorizados. En una segunda sección, la convocatoria del concurso FIT 2023-2, quiénes son las entidades que pueden participar, los criterios de agrupamiento y tasas de financiamiento o cofinanciamiento y algunas restricciones. Y en una tercera sección, la documentación técnica mínima requerida para inversiones del servicio priorizado de salud. Siguiente, por favor. Continuamos con la parte introductoria. Siguiente. El FIT es un fondo invierte para desarrollo territorial, fondo implementado mediante el decreto legislativo 1435. Es un fondo concursable que financia o cofinancia inversiones y estudios de preinversión en el marco del invierte.p. Los recursos del FIT están orientados a reducir brechas en la provisión de servicios e infraestructura básicos que tengan el mayor impacto en la reducción de la pobreza y pobreza extrema del país. El FIT fue conformado por la fusión del antes denominado FONIPREL y el FONIE, dos fondos que existieron a partir del 2019, entra en vigencia el siguiente. Bien, los servicios priorizados para el concurso FIT 2023-2 son solamente los cuatro que estamos observando en pantalla. Dentro de ellos está salud básica, educación básica, saneamiento e infraestructura agrícola. La priorización de estos cuatro servicios está dada en el marco del decreto, de la ley, 31.912, que autoriza créditos suplementarios para el financiamiento de mayores gastos asociados a la reactivación económica, la respuesta ante la emergencia y el peligro inminente por la ocurrencia del fenómeno del Niño para el año 2023 y dictó siguiente. Vamos a ver ahora en qué consiste esta convocatoria del concurso FIT 2023. La Secretaría Técnica del FIT, en el marco de sus funciones, cumplió con elaborar las bases del nuevo concurso, el denominado concurso FIT 2023-2, en el marco de esta ley, ¿no?, la 31.912, que autoriza el crédito suplementario, ¿no?, hasta por 200 millones de soles para lanzar este nuevo concurso. Entonces, las bases fueron aprobadas por el Consejo Directivo y la convocatoria fue publicada en el portal del MEF, en la sección del FIT, con fecha 29 de diciembre. Asimismo, también a través del Diario Oficial El Peruano se publicó un aviso, ¿no?, con la convocatoria el día 30 de diciembre. Entonces, estamos en la fase de difusión de las bases, ¿no? Justamente esta capacitación está orientada a que las entidades, ¿no?, conozcan sobre las bases, los requisitos que tienen que cumplir, ¿no?, y bueno, y también puedan absolver todas las consultas técnicas, ¿no?, para poder presentar sus propuestas. Siguiente. En el marco de la norma que autoriza los recursos, ¿no?, este concurso FIT 2023-2 es un concurso restringido, ¿no? Está orientado, bueno, pueden participar tanto gobiernos regionales y gobiernos locales, entidades incorporadas o no al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones que hayan participado en el concurso FIT 2023, curso del año pasado, y que hayan superado la fase de evaluación de admisibilidad, pero que no obtuvieron propuestas seleccionadas para la ejecución de inversión. Asimismo, ¿no?, solamente pueden presentar propuestas que correspondan a ejecución de inversiones, no estudios de preinversión,
Entonces, ejecución de inversiones puede ser IOARS, y expediente técnico más ejecución o solo ejecución de inversión. Y solamente de los servicios priorizados que se mencionaron al inicio, que son educación básica, salud básica, saneamiento e infraestructura agrícola. Entonces, de todas las propuestas que participaron el año pasado en el primer concurso 2023, ¿no? Pasaron la etapa de admisibilidad, pero no tuvieron propuestas seleccionadas, ¿no? Y que además cumplen con los demás requisitos, ¿no? Se tiene 301 entidades con 392 propuestas. Estas forman parte del anexo 1, ¿no? Entidades e inversiones consideradas en el concurso FIT 2023. Entonces, para que ustedes puedan participar, deben, en principio, revisar si su propuesta, ¿no? Su entidad y sus propuestas están contenidas en este año. Asimismo, ¿no? Hay una restricción adicional, es que las entidades no deben encontrarse en incumplimiento de las obligaciones establecidas en los convenios suscritos de los concursos FIT anteriores. Entonces, acá nosotros hemos identificado que hay 41 entidades de este anexo 1, ¿no? Que están presentando algún tipo de incumplimiento, ¿no? En la presentación de sus informes semestrales. Entonces, es importante que estas entidades puedan ponerse al día con la presentación de sus informes a efectos de no estar incursos en esta restricción y poder, ¿no? Continuar participando de este concurso FIT 2023. Esto es importante porque, bueno, o sea, ya la experiencia nos ha mostrado que estas entidades que, ¿no? ya han participado de concursos anteriores, pero no vienen cumpliendo con sus obligaciones de acuerdo a los convenios existentes, ¿no? De presentar sus informes de avance, ¿no? Son entidades que reiteradamente están con estos incumplimientos y que le quitan la posibilidad a otra entidad, ¿no? De poder acceder a los recursos que brinda este fondo concursal. Siguiente. Los criterios de agrupamiento y las tasas de financiamiento, cofinanciamiento, básicamente se ha mantenido lo que se estableció en el concurso anterior, ¿no? Los criterios de agrupamiento están dados según lo que las especificaciones de jerarquía y ponderación y los criterios de asignación de recursos, ¿no? Ahí hay un listado también que está en el anexo 2 de las bases, ahí lo pueden ver con mayor detalle. Para el tema del financiamiento, no se ha establecido que las entidades, ¿no? De muy alta necesidad, los gobiernos locales de muy alta necesidad, ¿no? Con menores recursos y recursos medios, ¿no? Van a obtener hasta el 100% del financiamiento de sus propuestas, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? El porcentaje de cofinanciamiento, ¿no? Se va reduciendo en la medida que las entidades, los gobiernos locales son de alta necesidad o necesidad media. En el caso de los gobiernos regionales, ¿no? Los de muy alta necesidad y menores recursos reciben hasta el 95% del financiamiento de sus propuestas, los de medios recursos hasta el 90% y así sucesivamente también va bajando el porcentaje de cofinanciamiento. ¿No? Cabe resaltar entonces que los gobiernos locales que se encuentran calificados como muy alta necesidad, ¿no? Y menores recursos y muy alta necesidad y recursos medios son los que pueden recibir el financiamiento de hasta el 100% de sus propuestas. Siguiente, por favor. Respecto a la restricción que se les comentaba, ¿no? De aquellas entidades, ¿no? Que no deben de encontrarse con incumplimiento de las obligaciones establecidas en los convenios suscritos de concursos FIT anteriores. Acá es importante tener en cuenta que se tomará en consideración un plazo máximo de hasta 3 días hábiles antes del inicio del registro de propuestas, indicado en el cronograma, que es el día 12 de enero, ¿no? Para verificar que las entidades no estén incursas en este incumplimiento. Entonces, la Secretaría Técnica comunicará igual a través de la sede digital del Ministerio de Economía y Finanzas la relación de las entidades que incurran en este supuesto. Entonces, tienen tiempo hasta antes del 12 del 12 de enero para, si es que están pendientes de algún informe, ¿no? De remisión de algún informe de seguimiento, poder remitirlo cuanto antes, ¿no? O subsanar las observaciones si es que tienen algún informe presentado con observaciones, para no estar dentro de este listado de entidades que ¿no? estén incumpliendo obligaciones en los convenios anteriores. Se recomienda entonces como
Se considera como incumplimiento de las obligaciones pactadas los casos de las entidades que cuenten con convenios vigentes y que no hayan presentado informes semestrales o no hayan realizado el levantamiento de las observaciones no respectivas. Entonces, esto, ojo, lo pueden también encontrar en la nota de la página 10 de las bases y está establecido esta restricción. Siguiente. El monto concursable, esto está dado en la ley que nos autorizó los recursos, son 200 millones de soles. De esto se ha distribuido en función a la demanda que tenemos de los recursos, ¿no? Tanto para los gobiernos regionales como para los gobiernos locales, ¿no? Se estableció que el monto total a financiar para gobiernos locales equivale a 188 millones de soles y para los gobiernos regionales 12 millones de soles, ¿no? Digamos, ahí hay menor número de propuestas que podrían ser financiadas. Siguiente. Bien, otro punto importante que deben tener en cuenta son los límites de financiamiento, cofinanciamiento por propuesta. Para el caso de la CIOAR, el monto límite es de 851 UITs. Ojo, de acuerdo a las bases, se está considerando el valor de la UIT del 2023, que es 4.950 soles. Entonces, el monto límite de la propuesta en soles es hasta 4.212.450 soles. Y para lo que son proyectos de inversión, ¿no? Se consideran 1.915 UITs, ¿no? Equivalente a 9.479.250 soles. Entonces, el monto máximo al que pueden solicitar de financiamiento, cofinanciamiento de sus propuestas. Ojo que para el caso de obras públicas, ¿no? Si la entidad deberá incluir en la estructura de costos de inversión la partida correspondiente para las acciones de control concurrente, ¿no? Siempre que esto supere el monto para dichos efectos, ¿no? De acuerdo a lo establecido en el numeral 1.1 del artículo 1 de la ley 31.358. Siguiente. Y otro aspecto importante que deben tenerlo en cuenta, que ¿no? Está también forma parte de las bases, es el cronograma del concurso. Entonces, ahorita nos encontramos en las actividades preparatorias, hoy se aprobaron las bases, se publicó la convocatoria hasta el 30 de diciembre, estamos en la difusión de las bases, ¿no? Y también ustedes tienen entre el 3 de enero y el 19 y el 16 de enero, tienen para realizar las consultas, ¿no? A través de los canales establecidos, ¿no? Del FIT, para realizar las consultas que consideren pertinentes. Igual a través también de estas capacitaciones, ustedes pueden realizar las consultas. Y hasta el 12 de enero, ¿no? Se realizará la publicación de la lista de entidades en incumplimiento de concursos anteriores que ya se les mencionó, ¿no? Y tienen entre el 17 de enero y el 24 de enero para realizar el registro virtual de sus propuestas. Esto es a través del aplicativo, ¿no? Informático que ya la mayoría de ustedes conocen porque ya han participado de los concursos anteriores. Entonces, estas fechas sí son clave, por favor, tener en cuenta ello, ¿no? Tienen hasta el 24 de enero, hasta las 7 de la noche para poder realizar el registro de sus propuestas, ¿no? Pasado dicho plazo ya no hay, ¿no? Y bueno, luego viene la etapa de evaluación de las propuestas, ¿no? Y la publicación de la lista de propuestas seleccionadas, ¿no? De acuerdo al cronograma, se estaría dando el 12 de marzo. Luego viene toda la etapa de suscripción de convenios, para lo cual las entidades igual tienen que presentar la información respectiva, ¿no? La documentación obligatoria, ¿no? Entonces, esta etapa cierra con la generación de los convenios a través del aplicativo y la presentación en físico de los convenios suscritos hasta el 12 de abril, ¿no? Y finalmente ya luego vienen todas las gestiones para la transferencia. Entonces, estos son los plazos que están establecidos en las bases que es importante que tengan en cuenta. Sí, hasta acá termina la primera parte de mi intervención. Le voy a dar pase a la especialista de la DGI, la señorita Rosaria, para que pueda continuar con la tercera parte de la capacitación. Bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Soy secretaria de Salud de la Dirección de Gestión de Inversiones, Rosaria García, y a continuación vamos a revisar cuáles son los requisitos y documentos técnicos mínimos que deben acompañar las propuestas vinculadas a las inversiones del primer nivel de atención de salud, o como lo ha denominado el FIT, de salud básica. En primer lugar, en pantalla estamos viendo un recordatorio para todas aquellas entidades respecto a las inversiones del primer nivel de atención de salud. Cabe señalar que este primer nivel de atención es de competencia tanto de los gobiernos locales como de los gobiernos regionales. Entonces, ahí una primera recomendación es tener en consideración las coordinaciones necesarias a fin de evitar, pues,
duplicaciones en ciertas intervenciones, dado que, como comentaba, ambos niveles de gobierno tienen las competencias en este tipo de inversión. El primer nivel de atención de salud, pues, además se compone de una serie de tipologías, como ven en pantalla, dependiendo de su nivel de complejidad. Puestos de salud con médico general o sin médico general, que son los establecimientos de salud de menor complejidad dentro de este nivel de atención. Y también tenemos los centros de salud sin internamiento y los centros de salud con internamiento. Estas tipologías pues van a estar representadas o establecidas de acuerdo al programa médico funcional correspondiente a cada proyecto de inversión, ¿no? Vamos a hablar más adelante que ese programa médico funcional ya debe estar aprobado y validado por la autoridad sanitaria previo a la declaratoria de viabilidad. Y como ya se ha mencionado, considerando que estamos ante un concurso que va a evaluar inversiones o proyectos de inversión que ya se encuentran en fase de ejecución, pues tenemos que tener en cuenta que esos programas médicos funcionales ya deben haber sido validados previamente, ¿no? No es objeto de la fase de ejecución ni su actualización ni su modificación. Eso hay que tenerlo en cuenta. En esta lámina, además, quería precisarles a todas las entidades, pues la diversidad de instrumentos sectoriales y generales con los que cuentan para poder de alguna manera identificar que las inversiones hayan sido, pues, adecuadamente sustentadas y declaradas viables con el documento técnico correspondiente. En ese sentido, es importante recordar que el sector salud, que es el ente rector de esta función, de la función salud, cuenta con fichas técnicas simplificadas, las cuales están vinculadas a un nivel máximo de monto de inversión, que está ahora en función de los 3.450.000. Es importante que se verifique adecuadamente que la inversión pues está cumpliendo en caso haya aplicado esta ficha técnica simplificada con estos requisitos. También contamos con fichas técnicas estándar del sector salud, en este caso de dos tipos, ¿no? Una ficha técnica estándar para zonas rurales, que van desde puestos de salud hasta centros de salud sin internamiento, ¿ok? Y ficha técnica estándar solo para centros de salud sin internamiento en áreas pues no rurales, ¿no? Es decir, en este caso en zonas urbanas, para entenderlo de una manera un poco más clara. Estas fichas técnicas estándar también cuentan con sus propios instructivos y aquí el objetivo, como les comentaba de esta introducción, es que la entidad, la unidad ejecutora, en coordinación con la unidad formuladora, pues pueda verificar esta información y los sustentos y la información que haya sido validada previamente para la declaratoria de viabilidad. Finalmente, en relación a inversiones que no estén dentro del marco ni de la ficha técnica simplificada ni de la ficha técnica estándar y los montos que también se establece en sus respectivos instructivos. Recuerden que también contamos con la ficha técnica de baja y mediana complejidad y los estudios de preinversión a nivel de perfil. La elección o la selección de este tipo de documento técnico va a estar vinculado a la aplicación del anexo 10, que ya debe haber sido aplicado, como repito, en la fase de formulación. He querido aprovechar esta oportunidad para que todas las entidades puedan tener este aspecto ya previamente validado, revisado, y así en la fase de ejecución pues no haya ningún inconveniente, ya sea para la elaboración del expediente técnico o la ejecución de la obra. Siguiente, por favor. Bueno, en relación ya específicamente a los documentos y requisitos mínimos en el marco de este concurso, en primer lugar vamos a revisar estos documentos o estos sustentos vinculados a las inversiones que, como decía, ya cuentan con declaratoria de viabilidad vigente y que se encuentran pues en la fase de ejecución, específicamente en la elaboración de expediente técnico y posterior ejecución física. En este caso, para la función salud y específicamente para salud básica, en el marco de este concurso, se está considerando todas las naturalezas de proyectos que están identificadas en el marco del INVIERTE-P, es decir, creación, mejoramiento, ampliación, recuperación, vinculadas a las intervenciones en establecimientos de salud del primer nivel. Como saben, los proyectos de inversión tienen un enfoque de unidad productora, es decir, de todo el establecimiento de salud. En ese sentido, el diagnóstico y las intervenciones deben estar vinculadas pues a los componentes o a los productos o factores de producción que están vinculados a la atención de salud. Y en este caso hablamos pues tanto de la infraestructura,
del equipamiento y de los intangibles que se identifiquen o se hayan identificado en ese diagnóstico en el marco de la formulación y la evaluación del proyecto. Hago esta precisión porque considerando los números y las brechas con las que cuenta actualmente el sector salud, hablamos de un 98% de establecimientos de salud al menos con capacidad instalada, nos da a entender a priori que tenemos pues establecimientos de salud con infraestructura y equipamiento en condiciones no adecuadas. En ese sentido, el diagnóstico es casi evidente que debe ser integral, ¿no? Y es lo que nos dice también las metodologías generales. En este caso, en términos de requisitos, siguiente por favor, vamos a ir revisando uno a uno los requisitos y la documentación que va a sustentar o que debe tener como sustento estas inversiones, estos proyectos de inversión ya declarados viables. En primer lugar, el perfil o la ficha técnica, como comentaba hace un momento, que haya sido el fundamento de esa declaratoria de viabilidad. Debe estar además acompañado del resumen ejecutivo de ese proyecto, debidamente registrado en el formato 7A, que justamente es el formato para la fase de formulación y evaluación del proyecto de inversión. Un siguiente documento, y esto ya es un documento estrictamente sectorial, es decir, que ha sido definido por el Ministerio de Salud como ente rector, es el acta de acuerdos vigente de la Comisión Regional Intergubernamental de Inversiones en Salud, o más conocida como CRIS. Todos los operadores que conocen el sector salud saben que este comité regional, el CRIS, pues que se da de manera frecuente durante todo el año, es el espacio en el cual de manera articulada con otras regiones, con otras localidades, se priorizan, cumpliendo los criterios, claro está, tanto del sector como del INVIERTP, priorizan las inversiones, en este caso, pues ya inversiones declaradas viables. Entonces, esa acta con la priorización de ese proyecto de inversión también debe ser parte del sustento y registro en el banco de inversiones, así como del aplicativo del concurso que acompañe a esta propuesta. Un siguiente documento, y esto pues es un documento fundamental en la medida que nos asegura la sostenibilidad de la elaboración y aprobación del expediente técnico, es el documento vinculado a la disponibilidad del terreno. Aquí lo ideal sería ya tener desde un primer momento el documento, partida registral que nos acredite el saneamiento físico legal. No obstante, como estamos en una etapa de elaboración de expediente técnico, mínimamente lo que debemos tener es el documento que nos evidencie, como les comentaba, esa disponibilidad del terreno. Pueden ser documentos de arreglo institucional, actas de donación debidamente firmadas, entre otros documentos que pues las entidades puedan celebrar entre distintas partes, lo cual, como les comentaba, nos va a llevar, previa a la aprobación del expediente técnico, a conseguir el saneamiento físico legal, que es el objetivo para acreditar, pues, la disponibilidad del predio. ¿Okay? Entonces, este documento también debe estar acompañando a este sustento del proyecto de inversión en esta etapa que estamos revisando. Vinculado al terreno, también tenemos como parte de un requisito normativo sectorial el informe técnico legal o un informe equivalente, en el que se desarrolle de manera clara, explícita y desagregada y muy detallada el cumplimiento de los criterios de selección del terreno en el cual se va a ejecutar, intervenir con este proyecto de inversión. ¿Y dónde están esos criterios de selección? Pues ya a estas alturas todos conocemos que estos criterios se encuentran en las normas técnicas de salud del Ministerio de Salud vinculado a infraestructura y equipamiento. Y como estamos hablando de atención médica básica, estamos hablando entonces de la norma técnica de salud 103. Entonces, ese informe debe tener el detalle de los criterios que señala en la norma 103. Este documento, además, pues debe estar, además de visado por la unidad formuladora, también debe estar debidamente sustentado, cómo esos criterios están cumpliéndose en la medida que acreditan que es un terreno idóneo y adecuado para el establecimiento de salud. Un siguiente documento también vinculado a el predio, nos seguimos en este aspecto vinculado a la ubicación, a la localización del establecimiento de salud, es el certificado de zonificación. En este caso debe ser evidentemente compatible con los servicios de salud y también el certificado debe evidenciar la habilitación urbana, ¿no? Recuerden que el establecimiento de salud debe ser accesible
para tener pues una sostenibilidad en su funcionamiento. Seguramente van a haber casos en los cuales pues estos documentos no estén desarrollados toda vez que no existe un plan de desarrollo urbano. En esos casos, lo que deben hacer los operadores es coordinar en primer lugar con la municipalidad provincial, que es la que tiene las competencias para estos planes de desarrollo urbano, y elaborar una propuesta de zonificación de vías en estas zonas que todavía no se encuentren con habilitación urbana vigente o desarrollada o aprobada. Y esta propuesta deberá ser aprobada por ordenanza por el gobierno local provincial que les comentaba. Entonces tenemos esa posibilidad en tanto pues se tomen las acciones más concretas para que la zona, el lugar, la localización donde se va a ubicar este establecimiento de salud cuente con todas las características que la hagan accesible, segura, digamos, a todos los usuarios. Un siguiente documento también vinculado a este tema es el certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios para la edificación, en este caso de salud. Nuevamente, estos documentos deben ser coordinado, articulado, en este caso con el gobierno local provincial. Entonces, esa articulación debe asegurarse a fin de obtener estos documentos y poder acompañarlos en el sustento, ¿no? Cabe resaltar que lo que estamos revisando son documentos que ya, en teoría, deberían estar ya acompañando la declaratoria de viabilidad, pero en caso no lo hayan todavía registrado en el banco o estén en procesos de gestión, pues acelerar esta gestión de obtención de los documentos para que lo puedan registrar y puedan ser evaluados en el marco de este concurso. Aquí ya vamos a pasar a un documento que, como siempre comentamos con el equipo sectorial de salud, es fundamental y establece la concepción, alcance y nivel de complejidad del proyecto, que es el programa médico funcional. El programa médico funcional y la cartera de servicios de salud del proyecto, ¿ya? Porque si hablamos de un establecimiento de salud en funcionamiento, pues tiene una cartera de servicios, pero esa no es la que estamos aquí abordando. La que estamos abordando es la cartera de servicios de salud del proyecto, es decir, esta cartera y programa médico funcional que sustenta la intervención y la necesidad de la intervención. Este programa médico funcional ya debe haber sido, como les decía, validado y aprobado previo a la declaratoria de viabilidad por la autoridad de salud correspondiente, ¿no? Y aquí me estoy refiriendo ya sean las DIRESAs o JERESAs, dependiendo de la región. Adicionalmente, con el programa médico funcional, también debe tener en este caso el proyecto de inversión, el programa arquitectónico, ¿no? Este programa arquitectónico debe responder además, acá voy a hacer referencia nuevamente a esta norma técnica de salud 113, que es la que justamente enmarca todo el desarrollo del diseño arquitectónico de un establecimiento de salud del primer nivel. Además, este programa arquitectónico debe estar validado, firmado y sellado por un arquitecto especialista y que además pues también tenga el aval de la unidad formuladora, ¿no? En cuanto a documento de sustento. Siguiente, por favor. Otro documento que acompaña el programa arquitectónico y que en algunos casos se suele pensar que no es un documento de la fase de formulación y evaluación, y eso aprovechamos esta oportunidad también para aclararlo, es el programa de equipamiento. El programa de equipamiento, como su nombre lo dice, aborda todo el equipamiento hospitalario, ¿no? Y dentro del equipamiento hospitalario, según la norma técnica de salud, tenemos pues una serie de clasificaciones diversas, ¿no? Incluso dentro del programa de equipamiento podemos tener los equipos médicos propiamente, los equipos electromecánicos, incluso el mobiliario clínico, que para efectos del Ministerio de Salud los incluye dentro del programa de equipamiento, y también lo vinculado a el transporte, en este caso las ambulancias, ¿no? Por eso es importante que este programa de equipamiento haya sido también desarrollado conjuntamente con el programa de arquitectura, ¿no? Eso también en términos de dimensionamiento del espacio corrobora y valida que el proyecto pues tenga una calidad en cuanto a áreas. Ok, eso hasta el momento entonces con respecto a los documentos técnicos vinculados al dimensionamiento, al tamaño
del establecimiento de salud en el marco del proyecto de inversión. Ahora vamos por el tema de otro factor de producción, que son los recursos humanos. Como parte de sustento también se debe acreditar el documento de compromiso de disponibilidad de los recursos humanos para el establecimiento de salud. Y este documento debe ser emitido por la autoridad de salud, como les comentaba, ya sean las DIRESAs o GERESAs, que son justamente las entidades que pues distribuyen, coordinan y administran todos los recursos humanos en salud en sus distintos territorios. ¿Okay? No solamente se necesita la validación o visado de la unidad formuladora. Aquí está o debe ser validado por la autoridad de salud. En la misma línea, así como tenemos este documento de compromiso, también necesitamos en el marco del proyecto el programa de recursos humanos, que es un documento distinto. También hemos visto que acá a veces hay una confusión. El programa de recursos humanos en el marco del proyecto está vinculado a la dotación de recursos humanos de manera pues incremental en el horizonte de evaluación del proyecto. Es decir, cómo se va a dotar los recursos humanos de manera gradual desde el primer año de su funcionamiento hasta pues los años en los que haya sido evaluado este proyecto, ¿no? Es por eso que ahí radica esta importancia, porque nos va a asegurar o su objetivo es asegurar que la sostenibilidad de la atención se pueda hacer evidente durante un funcionamiento que no tenga interrupciones por temas de recursos humanos. ¿Okay? Ahora vamos a hablar de unos documentos vinculados a la sostenibilidad, pero en este caso diríamos la sostenibilidad operativa. Estamos hablando de los documentos de la factibilidad de los servicios básicos. Hablamos de servicios de agua, de alcantarillado, de energía eléctrica, de comunicaciones. ¿Okay? Estos documentos de factibilidad son documentos que les corresponde y deben ser emitidos por las entidades que prestan estos servicios. Es decir, aquí no es válido y no sustenta esa factibilidad un recibo de agua, un recibo de luz. Eso no nos está sustentando una factibilidad porque, nuevamente, si estoy enviando un recibo de agua, un recibo de energía eléctrica, lo que estoy haciendo es evidenciar que hay un fluido eléctrico, pero para el establecimiento de salud actual, pero no necesariamente para el proyecto de inversión que estamos a puertas de ejecutar. ¿Okay? Entonces, nuevamente aquí recalco, estos documentos de factibilidad corresponden y deben ser emitidos por las entidades que prestan los servicios. Y eso implica una gestión de por medio. Entonces, por eso es importante esta consideración a fin de hacerlo pues con la debida oportunidad. Ahora, en los casos en los que se intervenga un proyecto de inversión en un establecimiento de salud existente y se haya concluido como parte de la fase de formulación y evaluación que el terreno actual es el más idóneo dentro de todo el territorio de referencia, pues entonces vamos a necesitar de todas maneras de un plan de reubicación temporal de este establecimiento que actualmente viene brindando los servicios. Anterior, por favor. Todavía estoy en la anterior diapositiva. En ese sentido, el plan de reubicación temporal, o como lo conocemos dentro del sector salud, el plan de contingencia, también debe haber sido elaborado y aprobado por la autoridad de salud correspondiente, ¿no? Este plan no solamente habla de infraestructura, también de repente hay una definición errónea en algunos casos, ¿no? El plan de contingencia nos habla de todas las acciones, actividades que son necesarias para la reubicación temporal. Nos habla de la infraestructura, de los servicios que van a continuar y principalmente de la alternativa que se ha elegido en cuanto a dónde voy a reubicarme, el lugar, el terreno temporal, la disponibilidad de ese terreno temporalmente, ¿no? Y aquí también viene pues una serie de documentos que sustentan ese plan de contingencia. En caso se va a intervenir en el mismo terreno en el cual actualmente el establecimiento de salud esté funcionando, ¿no? Por eso esto va a depender del tipo o del proyecto de inversión en particular. Finalmente, y esto es un documento pues transversal a todos los sectores, y está en nuestra guía de formulación, de identificación y formulación de proyectos de inversión, es el documento de compromiso de operación y mantenimiento. Y para efectos de la función salud y en establecimientos de salud, debe ser firmado, validado por la autoridad de salud. Nuevamente, hacemos referencia ya sea a las DIRESAs o a las GERESAs. ¿Okay? Entonces,
Estos documentos que acabo de mencionar nuevamente deben haber sido parte del fundamento de la declaratoria de viabilidad y nos dan la posibilidad de continuar para elaborar el expediente técnico y luego su ejecución, que también es uno de los aspectos vinculados al concurso FIT. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué pasa cuando nos encontramos con un proyecto que ya cuenta con elaboración de expediente técnico culminado y aprobado? Y lo que le toca, lo que continúa es la ejecución física del proyecto. Siguiente, por favor. Pues en este caso se van a repetir muchos de los documentos que ya he mencionado, principalmente porque ya deben haber sido, como les comento, gestionados, registrados y sustentados en el marco de este proyecto de inversión. Aquí lo que voy a recalcar son aquellos documentos específicos adicionales a esta etapa, ¿no? Que es previo a la ejecución física. En este caso, como les decía, ya deberíamos tener una resolución de aprobación de expediente técnico o documento equivalente. Y esa resolución debe estar acompañado de la memoria descriptiva, del presupuesto de la inversión, y aquí nuevamente una precisión. Cuando hablamos de presupuesto de inversión, estamos hablando de todo el proyecto de inversión. Aquí a veces hay un error que lo que a veces los operadores interpretan o registran es sobre el presupuesto de la infraestructura, cuando justamente había comentado que las intervenciones aquí pues tienen un análisis integral y que, de acuerdo pues a los diagnósticos de brecha, en la mayoría de casos tenemos intervenciones tanto en infraestructura como en equipamiento y los intangibles que son necesarios, ¿no? Entonces, aquí el presupuesto debe estar vinculado a todos estos productos que están incluidos en el proyecto de inversión, no solo es la infraestructura, ¿okay? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. En la misma línea, el cronograma de ejecución física y financiera también debe abordar todos los productos o acciones del proyecto de inversión. Todos estos documentos que acompañan a la resolución de aprobación del expediente técnico o documento equivalente deben estar firmados y sellados por los especialistas correspondientes, además del responsable de la unidad ejecutora de inversiones, ¿no? Aquí ya estamos hablando de un proyecto de inversión a cargo exclusivamente de la unidad ejecutora de inversiones. Bueno, para haber aprobado esa resolución de aprobación de expediente técnico, cabe recordar que debe haber habido de por medio un informe de consistencia, en este caso a cargo de la unidad formuladora, que justamente evidencie que no ha habido ningún cambio de concepción técnica y que se mantiene en el alcance, así como los objetivos de este proyecto en el marco de ese expediente técnico, ¿no? Esto ya es un aspecto que está planteado en la directiva de nuestro sistema y que es de conocimiento de todos los operadores y es transversal a todas las inversiones o proyectos de inversión. Un siguiente documento, y acá si bien repetimos un acta del CRIS, de ese Comité Regional Intergubernamental de Inversiones en Salud, aquí hay que tener en cuenta que debe ser un acta vigente. En muchos casos, el tiempo entre la declaratoria de viabilidad y la aprobación de expediente técnico es muy amplia y pueden haber superado el mismo ejercicio o el mismo año. En ese sentido, cuando nos encontremos pues a puertas de la ejecución física, verifiquemos que ese acta del CRIS corresponda al año en el que se aprueba ese expediente técnico, ¿okay? Debe ser esta acta vigente, por eso que se enfatiza en la palabra que sea vigente. Como ya les había comentado, el saneamiento físico legal o partida registral ya debe haber estado obtenido previo a la aprobación de ese expediente técnico. En este caso, la partida registral es el documento que sustenta, además de la aprobación, que ya está listo para pasar a ejecución física. En relación al programa médico funcional, se repite en la medida que pues, hay que ir siempre teniendo en cuenta este programa médico funcional, que es el que se aprobó previo a la declaratoria de viabilidad. En los siguientes documentos, programa arquitectónico, programa de equipamiento, esos son documentos que sí pueden haber tenido ciertas variaciones en el marco de la elaboración del expediente técnico, que justamente han sido, o digamos, han sido parte de la evaluación en el marco del informe de consistencia. Entonces, esos documentos pueden registrarse actualizados previo a la ejecución física, ¿no? Y siempre validado y sellado por los especialistas correspondientes. Nuevamente aquí tenemos que recordar, también debe acompañarse con el documento de compromiso la disponibilidad de los recursos humanos, porque en caso, como les comentaba, del programa arquitectónico que nos habla pues los ambientes,
haya tenido alguna variación o el programa de equipamiento que acompaña también el programa arquitectónico, pues también corresponde que este documento de compromiso de disponibilidad de los recursos humanos también sea actualizado y que esté además validado por la autoridad de salud. Siguiente diapositiva, por favor. El programa de recursos humanos, que como les comentaba es el programa que nos habla de la dotación gradual de los recursos humanos, también debe ser parte de este sustento. Como ven aquí vamos viendo coincidencias porque van acompañando a todo el ciclo de inversión de un proyecto de inversión en establecimiento de salud. Adicionalmente, este documento es importante que lo tengan en cuenta todos, ¿no? Y también acá a veces hay una confusión y lo entienden como si fuera el informe de consistencia, ¿no? En este caso sí es un documento del sector salud específico, que es el documento de aprobación de la unidad ejecutora de inversiones, en el que evalúa la correspondencia del programa arquitectónico del expediente técnico aprobado con el programa arquitectónico del perfil, ¿no? Y esto además debe ser aprobado o contar con una opinión favorable de la autoridad de salud. Eso es lo que nos dice el decreto legislativo 1157, el cual aborda inversiones en salud y que fue publicado por el Ministerio de Salud en el año 2013. Es un documento adicional, así que es importante que lo tengan en cuenta y que se gestione oportunamente como parte, pues, de los sustentos de aprobación de la elaboración y aprobación del expediente técnico. Nuevamente aquí vemos como siguiente documento los documentos de factibilidad de los servicios de agua, alcantarillado, energía eléctrica y comunicaciones. Aquí no necesariamente deben ser los mismos de aquellos proyectos de inversión que se encuentran con reciente declaratoria de viabilidad. Recuerden que acá ya estamos en un nivel de desarrollo mayor y en ese sentido, naturalmente los documentos de factibilidad pues ya necesitan actualizarse y es más, tener información mucho más detallada, desagregada, incluso ya contando con información como puntos de conexión en algunos casos. Entonces, nuevamente, es importante y necesario gestionar estos documentos con la entidad prestadora correspondiente, vinculada pues al expediente técnico que ha sido culminado para el proyecto de inversión. Siguiente documento, y que también está vinculado a esta etapa previa a la ejecución física a la obra, es el documento de aprobación de clasificación y certificación ambiental. Este es, por ejemplo, un aspecto que nos diferencia con la etapa anterior que estuvimos revisando. Porque en este caso, al ya contar pues con un proyecto, con un desarrollo de estudios más a detalle, también lo ponemos a disposición de evaluación de las autoridades y entidades ambientales, ¿no? En este caso, para efectos de establecimientos de salud, tenemos documentos que pueden ser DIAs o DIAs. Eso va a depender de la clasificación que le dé justamente, en este caso, entidades como la DIGESA, del Ministerio de Salud, para los proyectos de inversión en establecimientos de salud. Esto también, aquí, se recomienda gestionarlo justamente cuando se encuentren ya previo a la culminación del expediente técnico. Ello porque ante cualquier recomendación, precisión u observación que nos haga la entidad ambiental, pues puedan incorporarse oportunamente en el expediente técnico, ¿no? Eso es lo que nos dicen los especialistas, que muchas veces hay recomendaciones, ¿no? Y si lo vamos manejando justo en las etapas finales de aprobación o de culminación del expediente técnico, nos da la oportunidad de integrarlo a los estudios definitivos de manera oportuna. Entonces, esto es importante que lo tomen en cuenta y además, pues para efectos del concurso ya lo tengan aprobado como parte del sustento. También los certificados de inexistencia de restos arqueológicos y el plan de monitoreo arqueológico. Claro, uno previo al otro, oportunamente gestionados, y en el caso que no sea necesario el CIRA, la ley nos señala pues aquellos casos que los CIRAs no son necesarios, pues el plan de monitoreo arqueológico vigente es imprescindible como parte del sustento previo a la ejecución de la obra. En esta etapa, previo a la ejecución de la obra, también es necesario ya contar con un informe técnico legal actualizado. Lo hablamos hace un momento para la etapa de elaboración de expediente técnico. Sin embargo, en la etapa de ejecución física corresponde ser actualizado porque pueden haber habido hallazgos o características que se han ido detallando, conociendo más durante la elaboración del expediente.
Siguiente documento, cuando hablamos del plan de contingencia para aquellos casos que lo necesiten, pues en este caso el plan de contingencia también evoluciona y avanza, como avanza también la elaboración de expedientes. Este plan de contingencia ya debe contar con un nivel de expediente técnico, es decir, ya debe haber desarrollado la propuesta del planteamiento de la contingencia y también debe haber sido nuevamente aprobado esa propuesta por la autoridad de salud. Yo les recomiendo que tengan muy en cuenta todos estos documentos y la correspondiente evaluación, así como se va avanzando en esta fase del ciclo de inversión, cuando vamos de elaboración de ET a un momento previo a la ejecución física. Luego también tenemos, como parte de las metodologías generales establecidas por el INVIERTE-P, lo que ya habíamos comentado, ¿no? El documento de compromiso y operación y mantenimiento firmado por la autoridad de salud. También es parte de este sustento necesario. Siguiente, por favor. Bien, entonces ahí hemos terminado y concluido con respecto a los proyectos de inversión. Ahora vamos a revisar de manera más rápida lo que corresponde a las CORs. Y en este caso, específicamente para el concurso, se están considerando la ejecución física de la IOR. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no contamos con un expediente técnico o documento equivalente aprobado, ¿no? Entonces nos encontramos en este momento de la inversión. Para el caso de la COR, pues estamos considerando para el concurso todos los tipos de inversión disponibles, ¿no? La optimización, ampliación marginal, en caso sean tipologías que hayan sido estandarizadas por el sector salud, rehabilitación y reposición, ¿no? Entonces, todos los tipos de IOR están considerados. Y en cuanto a componentes, también estamos considerando activos estratégicos que estén vinculados a infraestructura, equipamiento, intangibles y aquellos activos estratégicos complementarios. Y aquí quiero hacerles una mención importante. El sector salud, en correlación con la DGPMI, recientemente ha aprobado una actualización de su listado de activos estratégicos y creo que esta es una información que deben tenerlo en cuenta. En la medida que haya que actualizar de repente algunas inversiones de optimización, de ampliación marginal, de rehabilitación o reposición, a fin de poder cumplir con algunas disposiciones del sector salud, ¿no? Ahora, es importante también tener en cuenta que si ya tenemos una IOR con un documento y expediente técnico aprobado, pues dependiendo, como les decía, de esta publicación que ha hecho el sector salud en su página web y que también se encuentra en nuestra página web del Ministerio de Economía, identificar pues las modificaciones que sean necesarias. Esa evaluación es importante también, no solo como parte del listado de activos estratégicos actualizados, sino también como parte de la necesidad. Recuerden que en los últimos meses el sector salud pues ha realizado una serie de intervenciones con IORs en diferentes establecimientos de salud en el territorio peruano. Entonces, evitemos las duplicaciones y revisemos que efectivamente la necesidad persista, continúe. Y de no ser el caso, pues cuentan con las habilitaciones, la Unidad Ejecutora de Inversiones, para registrar las modificaciones que sean necesarias. Siguiente, por favor. Para el caso de las CORs, que ya cuentan con expediente técnico o documento equivalente, aquí va a ser importante revisar que ya se cuente con este documento de aprobación de expediente técnico o documento equivalente debidamente registrado en el formato 8C, que es el que corresponde a fase de ejecución de las CORs. Además, debe estar acompañado de la memoria descriptiva de la IOR en caso corresponda y en caso se traten de IORs de activos estratégicos vinculados a equipamiento, pues con las especificaciones técnicas en todo caso, ¿no? Ese es un aspecto que debe evaluar la Unidad Ejecutora de Inversiones al momento de registrar su información. Vamos a también adicionalmente tener en cuenta que esta memoria descriptiva debe ser además, pues, tener la validación de los especialistas correspondientes. Si hablamos de infraestructura, los especialistas en infraestructura. Si hablamos de equipamiento, los especialistas en equipamiento. Y acá hago esta precisión porque hemos encontrado documentos en algunas revisiones adicionales que hacemos como equipo sectorial de validaciones de equipamiento por profesionales que no están vinculados al equipamiento hospitalario. Entonces, hay que tener en cuenta que debemos evidenciar
la calidad de la inversión pues con los especialistas idóneos. Un siguiente documento es el plano de ubicación de localización de los nuevos activos estratégicos. Nuevos nos referimos en caso se vayan a adquirir o también de los que se vayan a reponer, ¿no? Y en este caso, aquí quiero recalcar, hablamos tanto de los activos estratégicos de infraestructura como los de equipamiento o los complementarios, es decir, aquellos activos que no correspondan a infraestructura. Es decir, aquí yo como unidad ejecutora de inversiones debo validar o cautelar que los equipos o el mobiliario o el equipo complementario tenga un espacio, un lugar donde vaya a destinarse, ¿no? O debo evidenciarlo, en este caso, en un plano de ubicación. Y el plano de ubicación, por lo tanto, estará vinculado al ambiente. No es correcto que nos presenten un plano de ubicación de todo el establecimiento de salud y no se evidencie a dónde está destinado este equipo mobiliario, ¿ok? Entonces, aquí, por favor, tengamos en consideración esta precisión que nos va a permitir también, en el caso de la evaluación que haga el equipo FIT o en el caso de las unidades ejecutoras, pues aportar o al menos tener en consideración el espacio físico ya garantizado para los nuevos activos. Adicionalmente, como otro documento de sustento, también debemos tener los presupuestos firmados y sellados por los especialistas correspondientes, ¿no? Recuerden que ya estamos en un nivel de expediente técnico o documento equivalente aprobado. También conjuntamente un cronograma de ejecución física y financiera, también validado por los especialistas correspondientes. Y aquí nuevamente hacer la precisión para tener en cuenta que si estamos hablando de intervenciones, pues de infraestructura o nuevas áreas, nuevos espacios, tenemos que tener en cuenta el documento que acredite el saneamiento físico legal de nuestro establecimiento de salud. Y como ya lo hemos visto anteriormente, ese documento es la partida registral al nombre de la entidad que corresponda. Es decir, si estamos hablando de gobierno local o gobierno regional, va a depender pues del nivel del establecimiento de salud o de su administración, pero es la partida registral la que va a validar o evidenciar que efectivamente se cuenta con el saneamiento físico legal de este establecimiento de salud, que va a ser intervenido mediante una IOR. Siguiente, por favor. Bueno, sería todo lo que corresponde a los documentos y requisitos mínimos. En caso hay alguna consulta adicional, bueno, quedo atenta en la sección de preguntas. Muchas gracias. Agradecemos a los expositores. Vamos a continuar con la ronda de preguntas. Las primeras preguntas son del equipo de FIT. Gracias, Francis. Muy buenas tardes. Sí, vamos a leer algunas de las preguntas que hemos estado recibiendo respecto al FIT. Nos dicen que en caso una entidad no tenga propuestas presentadas para el FIT 2023-2, aún es posible presentar una propuesta de proyecto de inversión. Bueno, aquí, como se mencionó en la primera parte de la exposición, solo van a poder participar en este concurso 2023-2 las entidades que se encuentren en el listado del anexo 1 de las bases, ¿no? Entonces, y ahí mismo se detalla tanto la entidad con el nombre de las propuestas que podrán participar en este concurso, ¿no? Si no está ahí, quiere decir que no superó la admisibilidad o ya de repente ya fue seleccionada o de repente, ¿no? Por algún otro motivo no está en ese anexo, ¿no? De acuerdo a lo indicado en el marco de la ley 31992. Entonces, solamente pueden participar aquellas que se encuentran en el anexo 1 y además que no estén en incumplimiento de convenios de concursos FID anteriores, ¿no? Concurso FID 2019-22, si tienen algún convenio que no han cumplido con presentar sus informes semestrales o de culminación, entonces tampoco van a poder participar, ¿no? Ahora, la segunda pregunta nos dice, si no se descargó las observaciones del FID 2023, ¿se puede descargar las observaciones del FID 2023? Entendemos que esa es su propuesta, ¿no? Al respecto, de acuerdo a las bases del concurso pasado, ¿no? Del concurso FID 2023, las entidades podían descargar sus observaciones hasta los 60 días después de que se publicó la lista de propuestas seleccionadas, ¿no? Entonces, eso ya pasó hace tiempo, eso fue después de mayo. Entonces, ya a estas alturas ya no pueden descargarla del aplicativo
No obstante, si es que necesitan, ¿no? La esquela de observaciones para saber cuáles justamente fueron las observaciones de su propuesta, lo que tendrían que hacer es solicitarlo por medio del correo electrónico fit@mef.gov.p, indicando, ¿no? Que requieren la esquela de observaciones de su propuesta y deben identificar, ¿no? El nombre de la propuesta, el código de la solicitud, ¿no? Y la entidad a la que está representando, ¿no? La persona que remite el correo. La tercera pregunta dice, ¿los proyectos que están en el anexo 1 pueden participar para elaboración de expediente técnico y ejecución? Bueno, no se entiende bien la pregunta, pero entendemos que quieren saber, ¿no? Si es que este concurso 2023-2 es exclusivamente para inversiones, ¿no? Y dentro de inversiones hay objetos de financiamiento y cofinanciamiento, ¿no? Uno de ellos es la elaboración del expediente técnico y ejecución del proyecto, otro es para ejecución física solamente, que es para aquellos que ya tienen un expediente técnico aprobado, y es el último que es para la ejecución física de IOR. Entonces, pueden participar las entidades con propuestas de inversiones que están en el anexo 1, como ya lo mencionamos. Ahora, si la pregunta es referida a que, por ejemplo, en el concurso 2023 postuló para expediente técnico de ejecución, y de repente en el transcurso, como ya pasó, pasaron varios meses y de repente ya avanzaron con la elaboración de su expediente técnico, y ya cuentan con el expediente técnico aprobado, ¿no? Y ya está su resolución de aprobación, ¿no? Y toda la documentación que lo acredite. Para este concurso, ese proyecto sí puede participar para ejecución física del proyecto de inversión, ¿no? Siempre y cuando pues verifique que cumpla con toda la documentación requerida en las bases, ¿no? Eso sí se les recalca bastante que por favor revisen toda la documentación, que acá justamente ya la documentación técnica para los proyectos de salud las ha explicado nuestra especialista sectorial, y además de toda la documentación que se indican en las bases, ¿no? La documentación general, la solicitud de postulación, etcétera. Entonces, este es un nuevo concurso y deben verificar que toda la documentación requerida sea cumplida de acuerdo al objeto de financiamiento, ¿no? La siguiente pregunta dice, ¿cuál es el cronograma? El cronograma se ha mostrado ya en la presentación. Sin embargo, lo pueden descargar, es el anexo número 3 de las bases del concurso FIT 2023, ¿no? Y se encuentra en la sección del FIT de la página web del MEF. Ahí están todos los documentos, las bases, todos los formatos, todos los anexos, y pueden encontrar en el comunicado 17 dice cronograma, y lo descargan y ahí pueden ver las fechas específicas, ¿no? Como se dijo, el registro de propuestas es el 17 al 24 de enero, ¿no? Para que puedan ya estar atentos porque ya no queda mucho tiempo, ¿no? Para ello. Ya, la siguiente pregunta es, la documentación técnica presentada en el mes de marzo para el concurso FI 2023, ¿dónde puede descargarse para el levantamiento de observaciones? Ya, esa pregunta, si se refieren a los documentos que presentaron para, ¿no? registrar su propuesta en el concurso FI 2023, los documentos están en el aplicativo, ¿no? Entonces la entidad puede entrar con el usuario de la unidad formuladora, tal como ingresó para registrar su propuesta, ¿no? Debe ingresar y ahí le va a aparecer, ¿no? Entra al concurso 2023, las propuestas, le deben aparecer las propuestas con las que he participado en ese concurso, y ahí puede entrar, hay una pestaña que dice ver los documentos, ¿no? Ver. En la opción de ver puede ahí visualizar los documentos que presentaron. Si en caso no tuviera acceso, puede mandar un correito al fit@mes.gov.pe con el pantallazo y el problema o el inconveniente que tuviera para poder ayudarle a resolver ese caso, ¿no? Y a continuación le doy el pase a Rosaria para continuar con las preguntas técnicas. Gracias, Cecilia. Bueno, vamos a continuar con las preguntas vinculadas a los proyectos de inversión de atención médica básica. Una pregunta muy vinculada a lo que se ha comentado en la exposición. Nos hacen consultando si los documentos de factibilidad de servicios básicos como agua, desagüe, energía eléctrica y comunicaciones en el marco del concurso FIT, tanto para ejecución física o para elaboración de expediente y ejecución física, si es posible sustentarlo con recibos de pago o se tiene que obligatoriamente adjuntar los documentos de factibilidad emitidos por la institución correspondiente. En este caso, nuevamente se recalca que efectivamente, lo que se requiere y corresponde es la factibilidad emitida por la entidad prestadora del servicio. Toda vez, nuevamente les recuerdo que los recibos de pago pues, nos hacen referencia al servicio que se brinda actualmente en el marco
de la oferta actual, pero recuerden que lo que queremos asegurar es la sostenibilidad del proyecto de inversión que se está, digamos, proponiendo para ejecutarlo. En ese sentido, tiene pues una necesidad y es imprescindible tener estos documentos emitidos por la entidad prestadora de servicios correspondientes, ¿no? Y por eso la gestión, como bien decía hace un momento, debe ser de manera oportuna. Una siguiente pregunta que nos hacen es respecto a que si en caso se hayan omitido o no se cargaron documentos requeridos tanto en el banco de inversiones, en los formatos correspondientes, si pueden cargarlos posteriormente. La respuesta es sí, dado que en los formatos, ya sea el formato 7, si corresponde información vinculada a la fase de formulación y evaluación, y formato 8A, correspondiente a la fase de ejecución del proyecto de inversión, cuentan con las notas, ¿no? Con una sección notas en las cuales pues, los operadores pueden registrar la información adicional o complementaria. Entonces, sí pueden cargarlo ahí. Lo que les recomendaría es tener en cuenta, pues, para el caso de la fase de formulación y evaluación, es decir, el formato 7A, para proyectos de inversión, es que para el caso del PMF, como hacía hincapié, si bien lo van a registrar o digamos, se han olvidado y lo quieran registrar posterior a la declaratoria de viabilidad, es posible siempre y cuando la fecha de la validación de la autoridad sanitaria sea anterior a la declaratoria de viabilidad. Tomemos en cuenta ello, porque como les comentaba, el PMF o Programa Médico Funcional es la base y es el documento que nos establece el alcance de la intervención. Ese es el motivo por el cual siempre el PMF es anterior a la declaratoria de viabilidad. Considerando ese aspecto, esa recomendación, las notas están a disposición para cargar la información que ustedes hayan olvidado en el aplicativo del Banco de Inversiones. Una siguiente consulta es respecto a si para postular a la ejecución física de una IOR de un establecimiento de salud, si en el banco de inversiones no se registró el activo estratégico, ¿habría algún inconveniente para continuar con la propuesta? Bueno, esta pregunta es muy interesante porque cuando están en fase de ejecución de la IOR, pues van a poder percatarse que no es posible agregar nuevos activos. Entonces, además de no contar con esa habilitación, también en la última actualización de nuestro reglamento señala pues que las modificaciones que se pueden dar en la fase de ejecución de una IOR pueden estar vinculadas de repente a una programación, ¿no? Se pueden adquirir activos algunos antes, otros después, dependiendo de la gestión de esa ejecución. En el cronograma también, que tendría un impacto en el cronograma, más no incluir activos nuevos. Esto no es posible. Por lo tanto, la IOR pues debe haber sido correctamente identificada e incluyendo todos los activos necesarios para sustentar ya sea la optimización, la reposición, el tipo de IOR correspondiente. ¿Okay? No es posible agregar activos nuevos. Y ojo, nuevamente hago la aclaración que hay un listado de activos estratégicos actualizados y que pues puedan verificarlo ya sea en la sede digital del Ministerio de Salud o también en la sede digital del Ministerio de Economía y Finanzas en la sección de inversión pública. Listo, le doy el pase a Cecilia para las siguientes consultas. Gracias, Rosaria. A ver, nos preguntan respecto a si la capacitación la subirán a la plataforma del MEF. Sí, efectivamente, desde el día de ayer se han iniciado las capacitaciones en el marco del concurso FI 2023-2 y se irán publicando tanto las presentaciones y, bueno, posteriormente ya los videos. Pero las pueden encontrar en la sede digital del MEF, en la página de capacitaciones realizadas, y ahí van a estar publicados las capacitaciones, las presentaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, la de ayer ya la pueden encontrar, la presentación, y la de hoy día, ya de la otra semana también ya van a poder visualizarla, ¿no? El video tal vez se demore unos días más, pero sí se van a publicar posteriormente, ¿no? Entonces hay que estar atentos. Asimismo, la programación de las capacitaciones también está publicada, por lo que les invitamos a participar en las demás, ¿no? Capacitaciones. El día de hoy hemos tratado el tema Servicio Priorizado de Salud Básica. El día martes 9 de enero presentará la documentación técnica para el Servicio Priorizado de Educación Básica, que tenemos una alta demanda de inversiones. Y luego tenemos con el Servicio de Infraestructura Agrícola y de
saneamiento también, ¿no? Entonces sí se les pide que participen para que justamente ahí puedan salir de las dudas que tengan, ¿no? Que se están absolviendo el día de hoy. Ahora, la otra consulta que nos indican, dice, consultarles si los motivos de descalificación en el anterior proceso FIT se visualizan en la plataforma del FIT donde se cargó la información. Bueno, es lo que comenté, ¿no? En la pregunta anterior. Si la observación, o sea, ya no la van a poder descargar del aplicativo. Lo van a, porque ya pasó el plazo, ¿no? Para que la puedan descargar según las bases. Entonces, tendrían que enviar un correo, la solicitud al correo fit@mes.gov.pe, indicando, ¿no? Que requieren la esquela de observación de su propuesta, ¿no? Indicar el código de la solicitud, el nombre de la entidad, para poder nosotros, a través de ese medio, hacerles llegar la esquela observa. Eso sería principalmente. Bueno, hasta aquí, sé que ya no tenemos más preguntas, entonces te doy el pase, Francis, para cerrar ya con este bloque. Gracias. Agradecemos a los expositores. Hemos culminado la ronda de preguntas. Agradecemos a todos los participantes por su asistencia y por concluir esta capacitación. Buenas tardes.